Primera huelga de hambre precisamente cuando para buscarle más problemas lo sacan del bloque 19. Pedro Luis pues también aprovechó toda esa circunstancia del trabajo forzado, pero utilizando el método de la huelga de hambre. Los que teníamos que salir en el bloque 19 todos los días para el campo, pues sabemos que todos íbamos sujetos a la paliza del día. Y Boitel pues parece que fue un visionario. Entonces lo trasladaron para otro bloque y ahí empezó la primera huelga. Acaban de ver fragmentos del documental Boitel muriendo a plazos, una obra que nos ayuda a entender cómo se puede llegar a dar la vida por la patria. Estaremos dedicando gran parte de nuestro programa a la memoria de este luchador por la libertad de Cuba. Podrán escuchar testimonios únicos y tendrán la oportunidad de conocer la integridad de este hombre que supo vivir para siempre entre todos nosotros. Hoy regresa a nuestro programa el general venezolano Marcos Ferreira. Los vínculos del chavismo con el terrorismo internacional estarán en el foco de nuestra conversación y ustedes podrán ver por primera vez algunos documentos que prueban los estrechos lazos entre el régimen de Venezuela y los extremistas islámicos. Y también el dictador Fidel Castro rompió ayer el récord mundial de cinismo al afirmar que su revolución jamás ha torturado. Bueno, esto no nos debe de extrañar que lo diga Fidel Castro. Debo añadir que la marca anterior estaba en su propio poder, por lo que nunca ha dejado de ser el más cínico de todos los dictadores. Voy a estarle comentando sobre esta última reflexión del tirano cubano. Tenemos un programa cargado de informaciones, así que no se aleje del televisor, que Última Palabra comienza ya. Muy buenas noches, yo soy Ninosca Pérez Castellón y bienvenidos a Última Palabra. El dictador Fidel Castro arremetió su más reciente reflexión contra el ex vicepresidente Dick Cheney por defender el programa de interrogatorios post-Septiembre 11. En su borrachera antiamericana, Castro condenó hipócritamente el uso de métodos fuertes de interrogación para obtener la información que ha permitido salvar vidas ante un enemigo y que se esconde y asesina inocentes. Al igual que algunos de nuestros compatriotas, a esos métodos Castro le llama tortura. Pero lo más increíble es que el dictador cubano escribió que la tortura es un acto cobarde y vergonzoso. Debe ser que ya en su lecho de muerte el viejo tirano ha perdido la memoria, pero tampoco nos debemos de preocupar mucho porque esto lo ha dicho estando todavía consciente. Así que ahora Fidel Castro dice que no tortura. En cualquier caso, es demasiado cínico y sin vergüenza para criticar a Cheney después de haber torturado y asesinado durante más de medio siglo. Hoy vamos a presentarles en exclusivas fragmentos del documental Boitel muriendo a plazos del dictador Daniel Urdanibia, con la participación de quienes compartieron difíciles momentos con este gran patriota cubano. Un hombre que supo morir, como mismo predicó, los hombres no abandonan la lucha cuando la causa es justa. Nos acompañan el expreso político cubano, el doctor Alberto Fiblas, el médico que quizás más años ha cumplido en prisión. También el prisionero político Osvaldo Figueroa, que fue el hombre que estuvo al lado de Boitel y llevó el diario día a día de cómo se iba deteriorando Boitel. Y el periodista y productor de este documental, Pedro Corso. Así que gracias a ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. Me imagino que tiene que ser en momentos dolorosos para ustedes el todavía recordar la figura de Boitel, por muy esperanzadora que sea su prédica. Me imagino que para ti, Osvaldo, tiene que ser difícil recordar aquellos momentos en los que tú plasmaste en un diario que se publicó posteriormente cómo se fue deteriorando su cuerpo. Pero ¿qué recuerdas tú de...? Fue un día muy triste para mí, el final de su vida. Esos últimos días o cuando él inició la huelga. Bueno, vamos a ver, para que tengan una idea sobre este documental, vamos a ver el primer fragmento que tenemos del documental. Diferente y no veo el mundo igual.
Pedro Luis Boitel era un hombre de ideales. Creía en democracia y era partidario de la lucha cívica, como afirma su compañero de boleta electoral, Rafael García Toledo. Cultivaba todavía la idea de que aquello se podía romper desde dentro, que podía dentro del 26 de julio hacer algún tipo de jugada y que con la presidencia de la FEU él podía influenciar. Todos esos elementos que salieron electos, federaciones y personas, respondían a la sección estudiantil del 26 de julio. Y a eso lo demostraron a la hora de tomar una decisión sobre a quién respaldar en la Universidad de La Habana. Firmaron un documento en el que anunciaban que respaldaban a Pedro Luis Boitel como presidente, en la candidatura a presidencia de la universidad. El denominado sector moncadista del movimiento 26 de julio aspiraba al poder absoluto. La prensa era reprimida, la economía sufría el acoso de las autoridades. La sociedad civil, incluyendo los sindicatos, partidos políticos y grupos profesionales, estaban siendo socavados, divididos e intimidados. Bueno, esta candidatura era el contrario, era Rolando Cubela. Sí, esto es interesante. Boitel, a pesar de que era del movimiento 26 de julio, nunca contó con el apoyo ni de Fidel Castro ni de Raúl Castro. Ese apoyo se lo ofrecieron a Rolando Cubelas, que era del directorio revolucionario el 13 de marzo. Es paradójico que el representante, el líder estudiantil, más connotado del 26 de julio en aquel momento, no tuviera el apoyo del gobierno, sino que el gobierno apoyaba a un individuo que en ese instante estaba ocupando la subsecretaría de Gobernación. Para nosotros, y me refiero como Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, ha sido muy importante asumir la personalidad de Boitel como un futuro paradigma de la sociedad cubana. ¿Por qué? Porque es posible que de todos los prisioneros políticos, de todos los mártires de este proceso, que dieron su vida en décadas pasadas, el más conocido dentro de Cuba sea Boitel, ya que tenemos numerosos movimientos, agrupaciones políticas que se llaman así Movimiento Pedro Luis Boitel, y uno de ellos fue fundado por Antúnez en el presidio Kilo 8. Tenemos también una gran cantidad de bibliotecas independientes que se llaman Pedro Luis Boitel. Quizás el responsable de que eso sucediera fue el diario que Osvaldo pudo llevar a cabo, que posteriormente se pudo introducir en Cuba nuevamente, pero el doctor Fibla, el médico que más años ha cumplido en prisión, y en el caso de Cuba la contradicción de todo esto es que hay otro médico en estos momentos condenado a la misma cantidad de años que el doctor Fibla, que fue ya hace varios años, pero Fibla, en el caso de Boitel, ¿tú tuviste oportunidad de estar cerca de él en los momentos de la huelga? No, en los momentos de la huelga no, yo no estaba en ese momento ahí en El Príncipe. Yo cuando él tuvo su huelga, yo me encontraba en Guanajay. Y claro, allí nos enteramos por los familiares, todas las prisiones. Pero viste a muchos hombres y estuviste tú también en muchísimas huelgas prolongadas. ¿Cómo es ese proceso en que ya llega un momento que realmente no hay regreso? Sí, claro, cuando nos retrotraemos a esas situaciones, lógicamente la vivimos de nuevo, Ninosca, ¿no? Porque recordar es volver a vivir. Pero de todas maneras tenemos que hacerle frente a este fantasma que nunca nos abandona, porque todos los presos siempre soñamos con las prisiones, que nos fugamos, etcétera, y etcétera. Pedro estuvo durante todo el tiempo que estuvo en la prisión muchas huelgas de hambre. Él estaba débil, él estaba ya... cuando él va a hacer esta última huelga, inclusive el que era uno de los militares que era responsable de ahí de algo ahí, que era O'Farrill, Raúl O'Farrill, había dicho en El Príncipe mismo que cuando Boitel vuelva a entrar en una huelga de hambre se va a morir. Nosotros los vamos a dejar morir. Palabras de él allí delante de todo el mundo. Así que era alguien incómodo para la dictadura. Claro. Osvaldo, ¿qué recuerdas tú? Quizás una de las cosas que más te impactó que él te dijo durante estos 53 días de huelga. A mí era la ecuanimidad que tuvo y la valentía de enfrentarse a una muerte lenta y segura. Era como encender un cigarro que se va consumiendo poco a poco,
la muerte de Boitel fue igual. ¿Y él estuvo consciente todo el tiempo? Él estuvo consciente hasta los 50 días en huelga. A partir de los 50 días ya él no respondía, no hablaba. Era por señas, me hablaba por señas. Boitel, yo insistí con él cuando ya llevaba como 48 días en llamar a un médico para que le diera asistencia médica y me dijo que no, que yo sabía su determinación. Entonces siguió empeorando por día, porque a partir de los 48 días es cuando viene una caída completa. Ya a los 50 días